El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación de la buena nueva de nuestro Señor Jesucristo, según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús despidió a la multitud y se fue a su casa. Entonces se le acercaron sus discípulos y le dijeron: explícanos la parábola de la cizaña sembrada en el campo. Jesús le contestó: el sembrador de la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. La buena semilla son los ciudadanos del reino. Las cizañas son los partidarios del maligno. El enemigo que la siembra es el diablo. El tiempo de la cosecha es el fin del mundo y los segadores son los ángeles. Y así como recogen la cizaña y la queman en el fuego, así sucederá al fin del mundo. El Hijo del Hombre enviará a sus ángeles para que arranquen de su reino a todos los que inducen a otros al pecado y a todos los malvados y los arrojen en el horno encendido. Allí será el llanto y la desesperación. Entonces los justos brillarán como el sol en el reino de su Padre. El que tenga oídos, que oiga. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por la lectura del Santo Evangelio, sean perdonados nuestros pecados. Amén. Sentados ahí en sus hogares, por favor. A veces no alcanzamos a entender la gravedad de nuestros actos. Cómo la autoridad, el poder se busca, se añora, se anhela, se lucha, se mata, se destruye por el poder. Y porque no se ha entendido la tarea, la responsabilidad tan grande, es una gran tentación. Y me gusta mucho esta frase: ¿quieres conocer el corazón de un hombre? Dale poder y sabrás lo que hay en su corazón. Y el problema aquí es que las consecuencias de un poder que no se entiende, que no se asimila con un corazón humilde, con un corazón verdaderamente lleno de Dios, se vuelve tan destructivo, tan malo, que puede asesinar millones de seres humanos. Y ya no solamente la muerte física, sino la muerte eterna. O sea, ¿a qué lleva una decisión de un gobernante? A la destrucción de todo un pueblo. En la primera lectura vemos nada más un pasaje de cómo un pueblo, en este caso es el pueblo del reino del sur, Judá y la ciudad de Jerusalén, está siendo destruida, masacrada por el hambre y por la muerte y por la guerra. Muertos a espada, no hay agua, no hay lluvia, se están muriendo. En este texto no se ve de dónde viene el problema, pero cuando hicimos la lección divina veíamos que esto viene del rey, el rey de Judá, y cómo lleva al pueblo a pecar, y cómo lleva a una situación de destrucción. Obviamente ese daño físico o esa destrucción física no se compara con la destrucción o la muerte, la segunda muerte, la muerte eterna, que ahí todavía no se entendía, pero nosotros como cristianos ya la entendemos, o al menos ya nos han hablado, nos han predicado sobre esta realidad. Entonces, hoy por hoy tenemos autoridades que están a favor de la muerte, a favor del asesinato de niños, pero no solamente ellos, sino todos aquellos que son autoridades en sus hogares, autoridades en sus trabajos, autoridades en sus amistades y en sí mismos, y que somos pasivos ante la injusticia, ante el pecado, ante la verdad, ante la vida, ante la familia. Somos pasivos y no hacemos nada y nos quedamos callados. Yo también hablaba de cómo muchas veces es más fácil quedarse callado porque tenemos cola que nos pisen, porque somos pecadores. ¿Cómo puedo denunciar algo si yo estoy haciendo lo mismo o algo peor? Y ahí es donde se va generando una autodestrucción para los demás, para ti mismo y para las almas que Dios te ha encomendado. Entonces es tiempo que sí reconozcas en qué estás mal,
que reconozcas y luches por cambiar si es necesario pedir ayuda, pero no quedarte callado ante la injusticia y el pecado que está cometiendo otro y que está en tus manos poder evitarlo. En este caso, la injusticia del aborto, que mañana se va a proclamar o se va a discutir si se aprueba o no se aprueba esta ley de aborto en toda la República Mexicana, pero también una ley de destrucción en el corazón de tu familia, en el corazón de tu trabajo, cuando tú estás viendo una injusticia y te quedas callado y no dices nada. También hay que saberlo hacer, porque no se trata de levantar la voz y gritar, golpear o levantar falsos o ofender. Hay que saberlo hacer con caridad, con amor, con la verdad de frente, con la caridad de frente, con la firmeza de un cristiano, pero siempre con la caridad. Porque si no, entonces, con la misma vara que midas serás medido, y nunca es agradable cuando alguien denuncia en una actitud prepotente, en una actitud ofensiva, destructiva, cuando a veces lo hacemos porque la otra persona me cae gorda, la otra persona no la quiero, la otra persona me ha dañado. Hacerlo por caridad. Sí, incluso estamos nosotros en esta denuncia pidiendo por los que están a favor del aborto, porque sus almas están condenadas. No podemos ser indiferentes tampoco ante esa gravedad. Y obviamente, si se aprueba esto, todos aquellos que lo practiquen bajo una ley, bajo la autorización de una ley, pues es lo que está ocasionando o va a ocasionar la destrucción de un pueblo. Y esa destrucción pues empieza con la falta de respeto por la vida, por la falta de moral, la falta de respeto por la familia. Y luego vendrán cosas peores, cada vez más. Hay que recordar que nuestra nación está consagrada a la Virgen María, que es el asesinato que se cometía de personas en forma masiva. Se acusa a los españoles, a que todo lo que vinieron a traer, pero todo lo que se hacía de asesinatos y de crueldades de niños, de hombres, y como la Virgen de Guadalupe embarazada viene a defender la vida, viene a defender todo esto. Y es necesario que nosotros también lo defendamos, repito, mañana, pero también la vida digna de tu esposa, de tu esposo, de tus hijos, la vida digna de un trabajador, de un amigo, y no ser indiferentes, porque por ese miedo o por esa falsa sentido de culpabilidad de que ¿cómo voy a hacer algo si yo estoy igual? No importa que estés igual o peor, hay que hablar, y que esto también te ayude a enfrentarte a ti mismo, a enfrentarte a tu miseria, a tu pecado, y que luches, que cambies, que quieras ser verdaderamente un hijo de Dios. Sí, es una lucha, es una continua búsqueda. Por eso es entender lo que sucede o cómo se va a ir destruyendo una sociedad. Yo lo he hablado en varias ocasiones, el ciclo de la historia, que ya una filósofa pensadora muy especial, Ikram Antaki, que en paz descanse, libanesa mexicana, escribía y tenía un programa, y ella hablaba del ciclo de la historia, cómo los grandes imperios llegaban a la destrucción cuando caían en la decadencia moral. Qué mayor decadencia que la destrucción de la familia, qué mayor decadencia que la destrucción de inocentes en el vientre de una madre. Y obviamente viene luego la conquista de los bárbaros, de ese imperio que ha caído. Y ahora los bárbaros, pues es más toda esta cultura de la muerte que está imponiéndose y está conquistando y está destruyendo la cultura de la vida y todo lo que implica nuestra fe y nuestra religión y nuestros principios. Entonces, aquí se nos denuncia lo que sucede, y más adelante dice este mismo profeta Jeremías que se cansó ya Dios, se cansó Dios, y lo dice así, véanlo, está en el capítulo 14, adelante del versículo 22, que es hasta donde llega nuestro texto. Se cansó Dios del pueblo, y dice, aunque apareciera Moisés y Samuel e intercedieran por este pueblo, no voy a parar mi castigo.
Imagínense, ahorita tenemos una gran intercesora, nuestra Madre Santísima, ante el Hijo. Pero el único y verdadero intercesor, pues, es Jesucristo. Cuando el Padre se colme la copa y venga el castigo, no habrá perdón, ya no habrá oportunidad. Entonces, es necesario que hagamos conciencia, es necesario que empecemos por vernos a nosotros mismos. Sí hay que, repito, denunciar y defender, pero también hay que empezar a ver cómo estamos, qué estamos haciendo. Esta parábola del Evangelio viene acompañada de otras parábolas, discurso parabólico en el capítulo 13 de San Mateo, una serie de parábolas muy hermosas y están combinadas. Lo veíamos el domingo pasado, las parábolas de encontrar un tesoro, de encontrar la perla preciosa, y cómo el encontrar esto significa voy a venderlo todo porque lo que encuentro es tan maravilloso, pero también está mezclado con las parábolas de, por ejemplo, el domingo hablaba de los pescados buenos y los pescados malos serán separados, o lo que hoy nos presenta este texto, la explicación de la parábola de la cizaña, cómo la parábola nos enseña este planteamiento de la palabra de Dios, el plan de Dios, y cómo la cizaña, que es todo aquel que es adepto, en la explicación que daba, los hijos de Dios y los hijos del maligno. Y cuando dice el semitismo, decía en la nota al pie de página, semitismo quiere decir cuando es una expresión que quiere dar a entender algo. Los hijos del maligno son todos los adeptos, o sea, los que están de acuerdo. Y puedes decir, yo soy católico, yo creo en Dios, pero estoy a favor del aborto. Entonces ya no eres de Dios. No puedes ser de Dios y del demonio. Cuando tú estás a favor de algo que es contrario a Dios, eres adepto ya, o eres hijo del demonio, eres hijo del maligno, no eres hijo de Dios. No es lo mismo aquel que lucha contra el pecado, que está consciente de su pecado y está luchando, aquel que es adepto a ideas o situaciones que son contrarias a Dios. Por eso es esa denuncia. La cizaña no desaparece. Quiere decir que el reino de los cielos, el reino de Dios aquí en la tierra, tiene una lucha continua. No se va a desaparecer, y mucha gente le pide a Dios, Señor, quítame esto, Señor, es que ya le pedí a Dios que me quite. No desaparece la cizaña. Lo que va a darse es tu fuerza para enfrentarla y rechazarla. Pero es una realidad. Toda tu vida tendrás que enfrentarte a la oposición de lo que es de Dios, a la oposición de lo que es la vida, a la oposición de lo que es la familia. Y si tú no estás preparado, vas a tirar la toalla y decir, ya no puedo, es mucho, ya le pedí a Dios. Y a veces no has entendido que tu sufrimiento puede ser utilizado para la salvación de un alma. Yo decía, ¿cuántos de ustedes han tenido el privilegio de salvar una vida? Es una de las experiencias más increíbles. Como médico lo viví, pero como sacerdote de verdad no tiene precio. El hecho de ir al lecho de una moribunda, de un moribundo, de una persona que se está muriendo y que tienes la oportunidad de llegar, confesarlo o al menos darle la indulgencia plenaria y que después se muera, y saber que Dios a través de ti ha salvado un alma, no tiene precio. Tiene el poder maravilloso de darle sentido a tu vida y a todo lo que tú puedas estar sufriendo y padeciendo. No hay sufrimiento ni dolor que no tenga sentido cuando tú descubres el poder de salvar una vida, en el doble sentido de vida, la vida temporal y la vida eterna, y evitar la doble muerte, o la muerte en el doble sentido, la muerte de inocentes, la muerte física o la muerte eterna. Y yo sé que si ustedes se unen en esta lucha, imagínense los millones
de seres humanos que podremos salvar si evitamos que se legalice el aborto el día de mañana. Y qué triste, si tú pudiendo hacer algo no hiciste nada y fuiste adepto a la muerte de esos inocentes. Por eso el Señor nos dice claramente lo que va a pasar al fin del mundo. No que sea esto el fin del mundo, sino cuando se dé el fin del mundo, se dará esto, será arrancado todos aquellos que fueron partícipes de todo lo contrario a Dios, a la vida y a la familia. Y muchos tristemente no se dieron cuenta que fueron contrarios a Dios y a todo esto, no porque estuvieran a favor, sino porque no hicieron nada. Fueron pasivos cuando debieran haber dicho o hecho algo en favor de las personas que sufren injusticia, que son asesinadas, que están siendo discriminadas, y no hacemos nada. Me refiero en la familia. ¿Cuántas veces pudimos haber defendido a alguien por pena, por vergüenza, por miedo? No hacemos nada. En el trabajo, por miedo a que me corran, por miedo a que me señalen, por medio a... No, pues me quedo callado. Cuando me doy cuenta que hay una infidelidad, cuando me doy cuenta que hay algo malo, y me quedo callado. Pero repito, si voy a hacerlo, voy a denunciarlo, pero tengo que hacerlo con sabiduría, con caridad, con amor, con la verdad, no con violencia, no para destruir ni dañar, sino siempre buscando la salvación de las almas. Hoy el Señor, creo que en providencia, estas lecturas nos invita a hacer conciencia. Dice, y así como recogen la cizaña y la queman en el fuego, así sucederá al fin del mundo. El Hijo del Hombre enviará a sus ángeles para que arranquen de su reino a todos los que inducen a otros al pecado y a todos los malvados. Y tanto induce el que lo promueve como el que no hace nada para impedirlo. ¿Cuántos pecados has promovido por tu indiferencia? En silencio, meditemos unos momentos en esta palabra que hoy se nos ha proclamado y predicado. ¿Qué te dijo hoy a ti esta palabra? ¿Y a qué te invita? Porque no podemos escuchar la palabra de Dios como me entra por un lado y me sale por el otro. Tiene que haber siempre una reacción. Y por eso te invito que en silencio cada uno trate de responder estas dos preguntas. ¿Qué te dijo hoy a ti desde tu condición, desde tu realidad esta palabra? ¿Y a qué te invita? ¿Qué pasos en concreto vas a realizar para proclamarte en favor de la vida, en favor de la familia y en favor de la verdad? En silencio unos momentos. Vamos a presentar el pan y el vino y las intenciones de cada uno de ustedes y de todos aquellos que nos han pedido oración y les hemos prometido orar.